Días, amigas, amigos, estamos iniciando ya este lunes 15 de marzo del 2021, ya 15 de marzo, ¿no? Avanza el mes y el año, hay resultados, por suerte un mejor tratamiento de la vacunación, esta primera fase. He visto al propio presidente del Colegio de Médicos en acción, trabajando con ellos, como que el plan comienza a funcionar, o sea, esta estructura que venía trabajándose ha comenzado a funcionar, las vacunas están llegando, entonces se abre también, hay un espacio de esperanza para el desarrollo del país. Dos resoluciones, una de la Corte Constitucional que se refiere al planteamiento de una acción, ¿no? Una acción constitucional que tenía derecho el expresidente Correa, ha sido negada, y el otro, la resolución del contencioso electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, que un poco allana la ruta para ya iniciar la segunda ronda electoral, el balotaje que se suele decir, ¿no es cierto?, para enfrentar. Entonces, esto nos lleva quizá a apaciguar unas cosas, pero también a sostener otras. Ya hablaremos con dos constitucionalistas sobre el tema del expresidente Correa y del contencioso electoral. Pero los caminos de la economía y los retos que tiene, les hemos pedido al señor doctor Walter Respurriet, al economista Wilson Araque y al economista Santiago García Álvarez, el presidente del Colegio de Economistas, que busquemos entonces unos caminos por donde, en virtud ya de estos dos candidatos, podría trazarse la economía ecuatoriana, la sociedad que puede hacer, que puede plantear. El doctor Araque, el economista Araque, es además un estudioso, las MIPIMES pueden ser una base. Así es que al saludar nuevamente al doctor Walter Respurriet, los retos de la economía y en plena campaña, diríamos así, ya que se iniciará, qué debemos plantearnos como país y qué deberían un poco transparentar los dos candidatos finalistas, el señor Lasso, el señor economista Arauz, o Arauz Lasso, para no si está poniendo el primero al uno o al otro. Así es que bienvenido, doctor Spurrier. Buenos días. Buenos días, Francisco. Saludos a Santiago y a Wilson y a todos los que nos escuchan. Bueno, tienen que transparentar la vía, como pretenden enfrentar el actual problema económico, que a mí me gusta decir que tenemos dos problemas económicos, en el sentido de que tenemos una crisis que veníamos viviendo en el momento en que ya no ha sido posible financiar con crédito externo el exceso de gasto público. Y luego, mientras que estábamos enfrentando esa crisis, viene la del COVID. Entonces, los dos candidatos tienen que darnos su visión sobre qué van a hacer ante estas dos crisis. Yo diría que sí, que ambos candidatos sí han cumplido con darnos una visión de cómo van a atender la crisis, a diferencia de lo que había con Yacu Pérez, que más bien la parte económica la trató de una manera sumamente ligera y no fue parte de su campaña. La visión que nos dan los dos candidatos, la de Guillermo Lasso, es, bueno, en primer lugar, ambos candidatos consideran que hay que acelerar la vacunación para poder amortiguar el efecto de la pandemia. Amortiguar porque incluso estamos viendo cómo en Chile, que lidera América Latina y está entre los líderes del mundo en cuanto a la vacunación, sin embargo, está vacunando con la China, sobre todo con la China. En estos momentos están teniendo una nueva ola, porque en la vacunación no dice que hay que descuidarse, sino que hay que continuar cuidándose, pero ya con menos riesgo. Entonces, ambos han hablado de eso sin mayor detalle, porque la verdad es que, aparte de decir para tal fecha voy a vacunar al grueso de la población, ya mucho más no se puede decir. En cuanto a la crisis en sí, que veníamos arrastrando de antes y que ahora se ha empeorado con la pandemia, Lasso plantea las dos cosas que en mi criterio hay que hacer, ¿no? La una es dar un equilibrio a la situación fiscal,
no instantáneo, sino dentro de un cierto plazo, conseguir el apoyo de los organismos multilaterales para avanzar en eso. Algo va a ayudar la recuperación del precio del petróleo. Ahora tenemos un buen precio del petróleo. No el extraordinario que tuvimos en la mayor parte de la década anterior, pero la primera parte de la década anterior, pero un buen precio del petróleo, aunque lamentablemente la falta de inversión lo hace caer. Y en segundo lugar, los cambios en la organización de la economía, que requiere también cambios de ley para que ésta comience a funcionar de una manera más eficiente y poder dejar atrás ciertas trabas del pasado y con esa manera más eficiente funcionar la economía, ir creciendo. Y la economía no puede crecer si no tiene dólares. La política que propone el candidato Arauz es tratar de obviar hacer un ajuste económico, sino y tomar un atajo y decir, si podemos pedir al Banco Central que nos dé la cantidad de plata que nos da la regalada gana, voy a dar $1.000 millones a $1 millón de personas, le voy a dar a los consejos provinciales, a los municipios, todo lo que me piden. Está contentando a una parte del electorado, diciendo que hacer eso no va a causarle problemas a la economía, lo cual muchos consideramos que eso a las finales va a causar tremendos problemas y va a tener que requerir cerrar la economía y tener la paradoja de ser un país dolarizado que tiene el dólar en cuarentena, como se refiere el candidato Arauz, y que con eso, pues, realmente, ¿para qué tenemos una moneda extranjera como propia si no será convertible porque el país ha emitido dólares falsetes y ya no tiene cómo abrirse a la economía mundial? Entonces, ambos han ofrecido una manera, la manera que yo pienso la adecuada, pero que requiere sacrificios, y la otra diciendo, no se requieren sacrificios, todo es fácil, pero a mí me parece que nos lleva por mal rumbo. Es un camino, claro. Al saludar nuevamente al señor economista Santiago García Álvarez. Santiago, bienvenido, buenos días. Bueno, este acercamiento que hace Walter ya a las dos posiciones de los candidatos a la presidencia nos llevan también quizá a lo mejor una tercera vía que faltaría ahí, ¿no? Si bien Walter decía, el candidato, el señor doctor Pérez, no tenía un planteamiento en realidad, sino una especie de una mezcla y una visión de lo que él cree debe ser la sociedad y el mundo, un planteamiento económico. Walter nos recuerda que ahora hay un buen precio del petróleo, pero no hace mucho. No sabemos cómo está y cómo podemos seguir dependiendo de eso. Encima de eso hay que recordar que ese petróleo está comprometido y habría que ver cómo se desglosa ese compromiso con los ingresos que se puede tener. Pero ahí está el ofrecimiento, que puede ser quizá un enganche, pero que puede traer más dificultades. Santiago, las dos visiones, ¿qué deberíamos exigir en cambio los ecuatorianos de estas dos visiones como nos ha planteado Walter? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un atento saludo a Walter, a Wilson. Buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Bueno, ahora ya tenemos, creo, allanado el camino, yo diría, electoral. Creo que el reclamo, bueno, del candidato Yacu ha pasado por todos los, no es verdad, por todos los trámites respectivos. Eso nos quita no es verdad, de alguna manera, como digo, nos quita ese peso de la incertidumbre. Yo entendería que ha sido así, que no ha habido mayores problemas en el tema electoral. Yo confío en eso, o sea, ahí ya no tengo... Ahí no la institucionalidad es la que esperamos más. La institucionalidad Sí, es que esperamos que funcione. Sí, quedamos de acuerdo con el candidato Yacu, sí queda ese sabor agridulce en el sentido de que no hemos tenido el mejor tribunal electoral. Eso también, sí. Francisco, mucha falla interna, mucha discordia entre ellos, entre las cabezas, apresuramiento el día de las elecciones. Recuerde, Francisco, en ese anuncio, ¿no es cierto?, de parte de los resultados. Eso nos queda, la verdad, antes, pero... ¿sí? Yo lo que le diría, o sea, pero no quiero meterme en temas políticos, pero yo creo que nos toca a los ecuatorianos respirar fuerte y decir, bueno, démonos un paso hacia adelante. Yo creo que insistir en lo político, bueno,
no me corresponde, me falta elementos. Pero no, pero puede ser digamos, también un ingrediente, porque puede ser también una estrategia política el dejar más dudas. Y ya no solo del candidato Pérez, el señor doctor Pérez ha usado todos los instrumentos, pero sí puede haber una estrategia para generar dudas y quien resulte electo, ya ha dicho, por ejemplo, el señor Vargas, presidente de la CONAIE, qué es lo que cree que hay que hacer. Entonces, eso también puede afectar a la economía, Santiago. Así es que lo político está íntimamente ligado a lo que ustedes pueden plantear desde el análisis económico, ¿no? Sí, yo iba a eso, ¿no? No quería hacer un análisis político, no soy experto y soy muy claro en mis limitaciones. Yo quería plantear lo siguiente, en el sentido de lo que Walter ya empieza a poner como antecedente, por ejemplo, buen precio del petróleo. Hay un programa inmenso en los Estados Unidos que haría que la principal economía, la segunda en realidad economía del mundo como Estados Unidos, se recupere más rápido. Hay una serie de circunstancias en donde el mundo habría recuperación por el avance de la vacunación. Entonces yo lo que quería es contextualizar. Vamos mucho tiempo, digo yo, sobre todo desde el 2020, con unas circunstancias económicas muy adversas, unas expectativas súper negativas. Expectativas desde un punto de vista objetivo, ¿no? Por la muerte, por la afectación, por la restricción de la movilización, tanto absoluta como relativa, luego en la medida que iba pasando la pandemia. Entonces yo lo que quería conceptualizar es, esas cuestiones adversas, incluido el tema electoral, pues hoy deberíamos hacerles entender a los candidatos que estamos quizás yendo a una nueva coyuntura económica. Eso es. Y lo digo para reclamar y exigir que hoy más que nunca necesitamos propuestas no tanto ideologizadas. Yo no estoy de acuerdo, ahí entro ya a la parte que a mí me interesa y lo pongo a consideración de Walter y de Wilson y a los que nos escuchan, es que este momento, dadas estas circunstancias, estos cambios de coyuntura que ya se están presentando y dada la necesidad de solventar la crisis muy fuerte que estamos metidos tiempo atrás, entonces yo lo que creo es que hoy necesitamos propuestas, por ejemplo, de carácter integral y no tanto ideologizadas. Yo no soy de los economistas y me parece que es una muy mala estrategia plantearnos que la principal alternativa económica es volver al Ecuador 2003-2006. O sea, por favor, o sea, no siento que sea esa la mejor propuesta, pero tampoco pero Santiago, que se vuelva el modelo económico. Si uno piensa en el 2003 o 2006, cuando los economistas en el mundo dicen, ojalá podamos recuperar la economía, recuperar a lo que era el 2010, incluso dicen algunos, pensando en la recuperación de la crisis del 2009, pero la del 2006, si vemos las cifras ecuatorianas, no solo por los niveles de deuda, los fonditos que tenía, parecería que ya solo eso sería un éxito, Santiago. No, es que en eso yo creo que por eso iba mi planteamiento, que tiene un poco más seguramente de conceptualización más teórica, un poquito más profunda, porque en ese discurso no salimos, Francisco. Entonces cojamos la economía 2012, muy buen año, 2013. Bueno. Entonces yo lo que creo es que ha pasado mucha agua debajo del puente, y lo que creo que los ecuatorianos merecemos es, por ejemplo, que veamos esta nueva realidad, que veamos los grandes objetivos que tenemos y los instrumentos que pueden los candidatos, ¿no es cierto?, ponernos sobre la mesa. Y digo esto, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Walter, hay que hacer productividad, eficiencia, y seguro Wilson nos comentará por cómo maneja el tema empresarial y de las pequeñas empresas, pero también necesitamos equidad. O sea, lo que quiero decir es, llegando a este punto, creo que se aclaran las cosas. Y esto novedoso, Santiago, usted dice entonces, sí, novedoso es, por ejemplo, usar la plata, y así lo han dicho, del Banco Central, porque no puede estar ahí, esa es plata de los ecuatorianos y debe servir para el desarrollo del país. Entonces usted diría eso novedoso, esa alternativa de todos comprometernos con plata ajena, es una opción entonces para usted, Santiago. Obviamente, no, yo ahí explico mejor. Yo creo que lo que estamos planteando algunos economistas, ustedes me escucharon, he tenido la suerte de participar varias veces aquí, es como una tercera vía. Es decir, no podemos regresar a los planteamientos neoliberales
del 2003, 2002 al 2007, solo eso decimos. Yeah. Pero tampoco al estatismo, porque sentimos que los problemas son de tal magnitud y las nuevas expectativas que los ecuatorianos del mundo se está planteando, tienen que estar a tono a eso. Por ejemplo, necesitamos cierta integralidad. ¿Qué es integralidad? No puedo pensar que haya reactivación sin vacunación. Dicho eso, bien, perfecto. No puedo pensar que hay reactivación sin equilibrio macroeconómico. Estamos de acuerdo, Walter. Pero necesitamos también no quedarme, es que aquí vamos a tener en el 2003, 2007, superávit fiscal y sin carreteras. O sea, esas cosas son las que le lastiman al Ecuador Y queda y al claro. votante. O sea, Y claro. Y suena que, chévere, pero yo y no se vivo queda, así. claro. Yo necesito algo más puntual, necesito Pero recuperación, por ejemplo, del necesitamos, empleo. claro, pero ahí necesitamos la recuperación del empleo en virtud de qué, y le vamos a plantear entonces, permítame ir donde Wilson Araque, economista Araque, bienvenido, buenos días. Bueno, usted ha hecho varios planteamientos siempre desde las MIPYMES, o sea, sobre la pequeña industria, sobre el desarrollo. Esos tienen un reto distinto, la pandemia les ha planteado unos retos distintos y lo que nos dice el economista García Santiago es, oigan, lo integral debemos buscar. Y claro, algunos dirían, bueno, pero antes de ir a lo integral tenemos que enfrentar unos temas que son inmediatos y lo inmediato es, claro, cómo enfrentar el déficit fiscal, cómo financiar incluso la integralidad. ¿Cómo está mirando usted el tema de los planteamientos y las salidas? Porque parece que del fondo en el que estamos, lo mejor que puede pasarnos es que comencemos a salir y eso ya sería un éxito. Wilson, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días, de igual manera, saludos a Walter y a Santiago. Bueno, efectivamente estamos en un momento electoral en donde existen propuestas, se podría decir, bastante diferentes, ¿no? Del un candidato y el otro candidato que ya está aceptado para la segunda vuelta. Pero claro, en medio de ese escenario político, ¿cuáles son los desafíos, sobre todo de una crisis tridimensional, ¿no?, que vive el Ecuador y el mundo en general, ¿no? Es una crisis sanitaria, una crisis social y económica. Y claro, la gran pregunta es cómo salir, cómo quizá regresar a una vida normal, y ahí sí quizá comparto con Santiago, ¿no? Porque mucho se habla de regresar a una normalidad, porque en este momento no estamos en una normalidad, estamos viviendo una realidad compleja, pero regresar a una vida normal todavía hace falta, y creo que ahí juega un rol importante el tema de la vacunación. Y por eso decía que coincido con Santiago en el sentido de que cuando hablamos de regresar a una vida normal, pero no tiene que ser esa vida normal anterior a la pandemia, es decir, en los tiempos... No necesariamente. Exacto, o sea, no necesariamente, o sea, tiene que ser una vida normal mejorada. ¿En qué sentido? Es obvio, como usted dijo, Francisco, por ejemplo, al ver el descalabro de la producción de los países en general del mundo, inmediatamente se hace planteamientos y dicen, bueno, ¿cómo regresamos al menos a la producción que teníamos en el 2019? Porque ya solo compararnos con ahí, con ese año ya tenemos una caída brutal, ¿no? Que quizá están esos propósitos. Pero por otro lado también hay que pensar, por ejemplo, temas que en la antigua, si ustedes quieren, vida normal que teníamos antes de la pandemia, yo creo que sí es importante trabajar en temas, por ejemplo, de inclusión, por ejemplo. En el caso mío, además de ser parte de la Universidad Andina, actualmente soy el presidente del directorio de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, en la cual están más de 52 instituciones, bancos, cooperativas, ONGs dedicadas a otorgar financiamiento para el desarrollo, básicamente financiamiento para las micro, pequeñas empresas y para los actores de la economía popular y solidaria. Pues, por ejemplo, ahí mucho hablamos de la inclusión financiera, pero de la verdadera inclusión. Por ejemplo. Claro, pero ahí, por ejemplo, ahí, Wilson, nunca se discute las tasas de interés, sino el acercamiento al crédito, y muchas veces de todas estas organizaciones las tasas de interés son mucho más altas que incluso la propia banca, digamos.
Entonces, esa discusión pasa, por ejemplo, por también ver el costo del dinero, o mejor dicho, que mientras más dinero haya, es más fácil que los precios sean distintos, Wilson. Usted acaba de topar, Francisco, un punto muy importante, ¿no? En el tema del financiamiento para el desarrollo, yo creo que sí es importante, aprovechando esta coyuntura electoral, porque cuando hay una coyuntura electoral vamos a tener un nuevo presidente, cualquiera sea, y ojalá cualquiera de los dos candidatos haga un pare y una reflexión, decir, bueno, a ver, el financiamiento que se otorga a las micro, pequeñas empresas, a los actores de la economía popular solidaria, ese financiamiento realmente llega en las mejores condiciones, o sea, y ahí viene el tema de en las mejores condiciones, no solamente es llegar, porque a veces a mí me preocupa cuando escucho exposiciones de autoridades gubernamentales, de analistas económicos, de algunos colegas académicos también, que cuando empiezan a hablar de inclusión financiera, únicamente toman en cuenta lo que usted dijo, Francisco, el acceso. O sea, por ejemplo, ¿cuántos clientes tienen una cuenta de ahorros? ¿Cuántos clientes tienen una tarjeta de crédito? ¿Cuántos clientes tienen algún producto financiero? Pero no solamente es el acceso, sino cómo llegamos. Usted acaba de topar el tema de las tasas de interés. Ese asunto hay que manejarlo de manera técnica, ¿no? Eso es muy importante, no de manera política, y ahí creo que hay que hacer un estudio, un análisis de cuál realmente debería ser esa tasa de interés que llegue a estas personas. Por otro lado, o sea, dentro de esto de cómo llegar, también es importante para hablar de la verdadera inclusión financiera. Por ejemplo, llegar con productos, por ejemplo, para los más jóvenes. Yeah. Usted sabe que los más jóvenes, como no tienen un historial financiero, inmediatamente va a la institución financiera, por ejemplo, cuando están ilusionados por algún emprendimiento, y le cierran las puertas, porque le dice, tiene casa o terreno, y ahí hablemos para que sirva de garantía. Es Por casi ejemplo, como la Constitución de 1830 para poder votar. Pero permítame entonces decir, para avanzar en esto y pedirle a Walter Spurrier, como que falta entonces, a lo mejor no la generosidad de regalar, Walter, sino la necesidad de plantearnos, no solo, no sé si bancarización, pero por lo menos una mejor forma de llegar a los que requieren dinero para emprender o para trabajar o para mejorar lo que están haciendo. Y esto de lo integral que nos plantea Santiago, y esta integralidad pasa, como usted nos ha dicho, porque la vacunación sea efectiva, no es la solución, pero es un instrumento. Quizá esto de volver a la vida normal, si lo normal era lo de hace 5 años, no quiero, diría yo, ¿no es cierto? Si era como Santiago dice, volvamos a los años antes de los 30, tampoco quiero, porque ahí sí habría sido un buen reto tener carreteras, ¿no es cierto? Y entonces, pero esta es la realidad, y en esta realidad, con la mochila que nos deja desde el 1998, entonces, esa, ¿cómo la desarrollamos? ¿Como los primeros inicios de los años y con integralidad, o qué solucionamos primero, Walter? Bueno, Francisco, sobre el planteamiento de Santiago, que no hay que volver a lo que había antes, yo no creo que se esté planteando volver a lo que había antes, porque hablando en términos muy amplios, nosotros desde que comenzamos a exportar petróleo en el año 72, hemos vivido de eso, y después cuando ya no era suficiente lo que teníamos de petróleo, endeudamiento externo. Y desde el principio, las dos cosas han ido de la mano. Y hemos tenido un crecimiento en base en vivir ese par de cosas, y eso es a lo que no vamos a volver. En el caso de las propuestas de Guillermo Lasso, que sería algo más ortodoxo, ¿no? Una propuesta ortodoxa, él está planteando una serie de cosas para eliminar o superar las trabas que impedían el crecimiento que teníamos anteriormente. Por ejemplo, yo pienso que lo más importante, el recurso más importante que tiene el Ecuador, como muchos otros países, es su capital humano. Y tenemos una proporción tan alta de nuestro capital humano haciendo tareas que realmente añaden un poco a la economía, ¿no? Ventas informales. Entonces, él plantea que va a haber que tener un sistema
alternativo laboral, reglas laborales, alternativo, no para que cambien las reglas de quienes ahora tienen empleo, sino un sistema alternativo para alentar a que se emplee a otras personas que hoy no tienen empleo, bajo condiciones distintas, de mayor flexibilidad. Entonces él está haciendo esa propuesta. La idea es aumentar el empleo por ese lado. En segundo lugar, decía Santiago, no podemos ver que no haya inversión. Bueno, entonces, nuevamente, si estamos en función de que un país ya no va a tener excedentes de dinero vía petróleo o vía endeudamiento externo, que haya un mecanismo para que realmente haya inversión privada. En este caso, por ejemplo, alianzas público-privadas, que haya concesiones y que paguemos peaje en las carreteras, pero que tengamos carreteras. Entonces, ahí, por ese lado, no se está diciendo vamos a volver a lo que tenemos antes, sino vamos a tener algo mejor de lo que teníamos antes. En el caso de las pequeñas empresas, el punto central que hay que tomar en cuenta es que las pequeñas empresas son las que emplean más personas en relación al capital. O sea que un país de menor desarrollo que no tiene capitales en gran cantidad o no atrae capitales en grandes cantidades, las pequeñas empresas es una solución. No es una alternativa a las grandes, sino que complementan a las grandes. Yo pienso que ahí lo fundamental es que haya crédito disponible, pero yo no veo tanto énfasis en que esas tasas tengan que ser particularmente bajas, porque el crédito a las pequeñas empresas, por ser montos pequeños los que se prestan, el costo de administrar el crédito es alto, porque hay que hacer hay que estar viendo la calidad, analizar si el que pide el crédito, solicita el crédito, y cumple, hay la posibilidad que vaya a pagar o no. Entonces, ese es un trabajo que es prácticamente igual si el crédito es grande o si el crédito es pequeño. Ahí es que haya disponibilidad de crédito y tratar de buscar líneas de crédito de largo plazo. En el sentido, por ejemplo, para que pueda haber una inversión. Yo estoy pensando mucho en el sector agrícola, para que se pueda tener un crédito de largo plazo. Probablemente ahí se consiga del exterior una línea de crédito subsidiada. Estoy seguro que Banco Mundial, BID, CAF, etcétera, puede dar una línea de crédito subsidiada, bajas tasas de interés de largo plazo, para que se pueda invertir en infraestructura. En el caso de las pequeñas empresas que ya no tengan que ir al chulco, sino que puedan ir a una cooperativa o ir a un banco y conseguir crédito, yo pienso que eso ya es bastante positivo. Por lo cual yo no estoy muy de acuerdo con tratar de poner a dedo tasas de interés bajas que hagan que las instituciones financieras consideren riesgoso invertir en esos créditos. Recordemos también que las tasas de interés son pasivas y activas, y que tenemos que alentar a que los ecuatorianos ahorren, y para eso pues hay que dar una buena tasa pasiva para que puedan ahorrar. Pero entonces, ahí sube también la activa. Pasiva, así es, pero en un país que es de alto riesgo como es el Ecuador, es difícil solucionar eso, a no ser que se mantenga una política económica que se siente que el país sea estable. Panamá, por ejemplo, siendo una economía mucho más pequeña que el Ecuador, pero ha estado mejor manejada por mucho tiempo, las tasas de interés son bajas. Las tasas de interés son bajas y ellos toman la parte positiva de ser un país dolarizado. Nosotros también podríamos acercarnos a este modelo. Santiago decía esto de ideologizar la economía, pero claro, uno puede pensar si ideologizar significa hacer este planteamiento y estas visiones. Por lo tanto, no habría que descuidar también qué ideología va a tener el que gobierna, pero se puede, como él plantea esa tercera vía, esto de, no sé, pues era tomar de las dos formas o hacer una, construir una, que sería lo mejor, y los economistas podrían ayudar a desarrollar una que tenga el sello ecuatoriano. Pero al parecer no hay muchas salidas, sino también partir de lo ideológico, y lo ideológico nos pone algunas barreras, Walter. Bueno, yo no sé hasta qué punto estamos hablando de lo ideológico, en el sentido que estamos viendo qué es lo que funciona y lo que se propone que puede funcionar. Ideológico, yo diría, por ejemplo, si dijéramos no puede haber inversión pública, ¿no? Entonces yo no estaría de acuerdo con eso.
Yo acabo de escribir un artículo referente a lo que debería hacerse con Petroecuador, y estoy planteando la privatización de Petroecuador. Ideológico sería decir, tiene que, lo que es salud y educación, tiene que manejarlo el sector privado. Pero yo pienso que hoy se ha demostrado con la crisis que vivimos de que es indispensable que un país tenga un buen sistema de salud pública, que no hemos tenido. Tenemos un presupuesto alto en salud, pero pésimamente utilizado, ¿no? Se compran medicinas caducadas o se compran medicinas que no se necesitan y no se compran las que son, se paga con sobreprecio, no hay un servicio para la población pública de acuerdo a el presupuesto que hay. Debería haber mejor calidad en el servicio de salud, debería haber mejor calidad en la educación. Entonces, ahí hay un papel para el Estado que es importante. Entonces, yo pienso que ideológico sería decir no, porque el sector privado debe invertir y no el sector público. Yo sí pienso que el sector público tiene un papel no solo en esos dos sectores, pero tienen esos sectores muy importantes. En el hecho de las obras públicas, hoy no hay plata. Si mañana hubiera plata, podría el Estado hacerse cargo directamente de la obra pública. Hoy no hay plata, hay que buscar de qué manera conseguir la inversión privada. Entonces, yo no veo que entre las dos haya un término medio. Yo pienso que lo que hay es manejar eficientemente la economía y ver qué han hecho otros países que han salido adelante, los países asiáticos, Chile y otros países que han mostrado cómo manejar la economía para que el país tenga una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Claro, entonces ahí Santiago, más que una tercera vía, está buscar la eficiencia del Estado y de la empresa privada, volvernos un país eficiente, y para eso necesitamos, como ha dicho Walter, educación, salud, que el Estado nos garantice una base. Este invierno nos pone un ingrediente más. Tenemos carreteras, pero en algunos casos ahora destruidas, infraestructura destruida. Si estuviera en campaña, yo diría, ahí están las carreteras, culparía a los que construyeron, y no, el país suele tener esos problemas, ¿no es cierto? Pero entonces esta integralidad pasa por tomar en serio y no por ofrecer nomás, pues, Santiago. Sí, yo creo que de las palabras de Walter, creo que es precisamente un ejemplo de la tercera vía que estamos diciendo en materia económica. Estamos de acuerdo. Por ejemplo, Walter dice con claridad, necesitamos el rol del Estado para infraestructuras, pero también entra el criterio de calidad, de eficiencia, de no corrupción o de minimizar corrupción. Eso es lo que estamos diciendo. Porque el otro discurso es tremenda restricción pública, no hay espacio para el Estado se achica. Entonces yo lo que creo, o el otro planteamiento, el Estado va a hacer todo. A eso me refería, mi querido Francisco, y a los dos amigos, distinguidos amigos de panel, ¿no? En el sentido de que ideologizamos de tal manera la economía y nos conducimos a propuestas cerradas. No sé, yo lo que creo, Francisco, en este momento, creo que el debate estamos llevándolo a lo que los ciudadanos nos gustaría. Lo dice Walter con mucha presión. Claro que hay un rol del Estado en educación, clarísimo. Claro que hay un rol en infraestructuras, clarísimo. Ahora, en fin, yo lo que creo, y este programa lo que sirve para alertar a la opinión pública, yo lo veo así, es esa necesidad de que exijamos, o sea, es que ahí entramos al punto de los ciudadanos. La ciudadanía tiene que visualizar, pero también exigir respuestas a lo que necesita. Sí, y ahí quisiera un poquito aterrizar en algo que me preocupa. Por ejemplo, los dos candidatos, no encuentro claridad en la propuesta del modelo productivo. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, Walter, ¿cómo no pensar que hay 60, 70 trámites para crear un emprendimiento? ¿Cómo no estar de acuerdo con Wilson que a veces se habla de todo el tema financiero y no se habla de una verdadera inclusión financiera? ¿Cómo no pensar en la necesidad de una buena reforma laboral que no signifique dar por horas? El trabajo, ¿ya? Exacto, o sea, entonces yo lo que digo es, si es que nos vamos al plano de qué demandamos desde la ciudadanía, es eso, unos modelos más adecuados a la realidad, no tan a los extremos, que nos permita tomar una decisión de voto y decir, bueno, entendemos que este planteamiento va por aquí. Y hoy entonces lo que yo decía, Francisco, y lo pongo a consideración, no tengo claridad, ahí, perdón que lo haga personal, es para que sirva al resto de ciudadanos. Por ejemplo, el tema productivo.
O sea, ¿cuál es el modelo productivo a seguir? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, del sector exportador? Buen tema, excelente tema, Sí. porque la dolarización va y se sostiene en el ingreso de divisas. Yo la inversión extranjera, Francisco, lamentablemente pasa el café, como suelo decir, sirve para un cafecito en el Ecuador. Lo siento, eso es. No Sí. es que no sea importante, no estoy diciendo, pero tiene otras vertientes, otras lógicas. Por lo menos en el corto y mediano plazo no serán el gran instrumento No, de reactivación y por económica. Yo años lo no ha tengo sido. claro. La inversión extranjera ha sido No vía es. crédito y unos créditos con altos precios en los últimos años. Y entonces, pero eso no es inversión, porque además esos créditos se los han gastado y por lo que dicen los propios organismos multilaterales, se los han llevado, Santiago. Entonces, la inversión parece que no es atractivo como país, aunque Walter dice, oigan, pero ¿y Panamá cómo se vuelve atractivo? Claro, es que a ese tipo de cosas voy. Por ejemplo, se dice que el 2004, 2005 hubo una gran inversión extranjera, es cierto, en la inversión en el OCP. Sí, Ujú. pero se acabó el OCP y se murió la inversión. A eso me refiero. Vean cómo cuando uno ve y trata de ver con más democracia, como la radio que estamos hoy, Ujú. más democracia la vida, como cuando vemos y decimos, bueno, esto es bueno, pero hoy ya no. O sea, no puedo tener un modelo en donde creo que la gran inversión extranjera posiblemente me resuelva los problemas, lo cual no quiere decir estar en contra. Entonces yo vuelvo a mi tema, vuelvo al tema del modelo productivo. Yo creo que ahí requerimos y exigimos a los candidatos más claridad, ser más directos en cómo va a ser, por ejemplo, el manejo de la reactivación productiva desde la base productiva. Yo no oigo al señor Lazo, Ujú. no le escucho una palabra sobre economía popular y solidaria, por favor. Y lo otro, no tiene, señora Arauz, un modelo de desarrollo exportador. O sea, el Estado no puede ser el único que tome a cargo la reactivación económica, señora Arauz, no puede ser. Y no puede ser que el señor Lazo nos plantee y se olvida de que hay 7 millones de personas asociadas al sistema cooperativo del Ecuador, Ujú. eso lo sabe Wilson, trabajamos en esas líneas. Entonces, a eso voy. Como el programa, entiendo, es para dar Sí, a sí, sí. conocer ideas y que la ciudadanía despierte, por favor, hay que despertarnos y Ya. exigir nuevos planteamientos. Eso es. Estoy de acuerdo con Walter, no vamos a martillazos, de dicho, a bajar las tasas de interés. Por eso es necesaria una buena reforma financiera, una buena mesa de diálogo con el sector bancario productivo para reducir costos en donde sea posible. Claro. Por ejemplo, es una locura, 23 segmentos de crédito. Hoy se han bajado a 12. Quizás tengamos que bajar un poco más, pero necesitamos un acuerdo amplio con la banca, amplio con el sistema cooperativo, amplio con la banca pública. ¿Cómo es posible que luego de 15 años la banca pública en este país entregue $5 de cada $100 de crédito? Entonces, ¿de qué me hablan? O sea, incluso el Estado puede hacer las cosas bien, pero cuando queremos y ponemos y transparentamos las propuestas. Entonces, vuelvo al inicio de mi debate, de mi Sí, sí. discurso. ¿Se da cuenta, Francisco, cómo podemos llegar a acuerdos y con objetividad? Ya no es que a mí me gusta no, con objetividad por el bien del país. Claro, Esa es mi preocupación. Yo pongo así las cosas para se puede hacerme no entender. solo llegar a acuerdos, pero llegar a acuerdos no significa también no tomar en cuenta lo que ustedes han denominado no la vida normal, sino la realidad en la que estamos viviendo. Y los acuerdos, si no parten de la realidad, claro, no ayudan en mucho. Entonces, economista Araque, Wilson, esto nos lleva a que un sistema de economía popular y solidaria, planteado así, que no es el más barato en los costos, que está más cerca de los ciudadanos porque hay organización social, por un montón de cosas, pero que ha sido súper vulnerable quizá por lo que antes no había, un mejor control y una banca pública que, como nos recuerda Santiago, no es pues de la más eficiente, nos cuesta más la operación que los créditos que se dan. Y entonces hay que buscar un mejoramiento y un acercamiento al capital para que éste funcione en productividad. Y encontrar estos caminos no parece fácil en una economía que lo que tiene que primero también, o no sé si primero, enfrentar es el rol de pagos.
la seguridad social, o sea, se van sumando y el modelo de productividad que nos plantea Santiago y dice, a ver, vamos por ahí. ¿Qué nos plantea usted, Wilson? Bueno, quizá un punto importante a señalar, ¿no? Cuando un poco se ha topado el tema del financiamiento dirigido a la micro, pequeña empresa y a los actores de la economía popular y solidaria, lamentablemente el debate se ha centrado únicamente en las tasas de interés. Recuerdan, hace pocos meses fue todo una... me acuerdo varias veces, igual me entrevistaron y se escuchaba el análisis sobre el cambio de la fórmula para el cálculo de las tasas de interés. Eso ya este gobierno ya no lo va a hacer, eso ya quedó solamente, quedó ahí. Que era básicamente decir, bueno, ¿es ese el correcto? ¿Es ese el correcto? O sea, a lo que vamos no solamente es la tasa de interés. Por ejemplo, la CEPAL, en el año 2018, que tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chile por invitación de la CEPAL, ellos tenían un proyecto bonito de inclusión financiera. Y una de las cosas que ahí salía era que, ¿saben quiénes son los, pensando en la estructura del tejido productivo del país? Uno de los sectores que eran excluidos eran las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Sobre todo ellos hacían una diferencia entre lo que son microempresas, pymes, que son pequeñas y medianas, y las grandes. ¿Por qué decía la CEPAL, y eso salía en los estudios, que las pymes están excluidas? Porque decía que el crédito que se otorga a las pymes, o sea, no hay productos especializados, esa era la gran conclusión. Por ejemplo, igual ninguno de los dos candidatos he escuchado hablar de productos especializados dependiendo del tamaño de las empresas. Entonces, por ejemplo, en este trabajo de la CEPAL, ¿qué fue lo que salió? Salió que el crédito que se otorgaba, por ejemplo, a las pymes, se podía decir, a las más pequeñas, ¿qué es lo que se hacía? Se utilizaba la metodología del microcrédito, es decir, las microempresas de alguna manera sí tienen un producto que es el microcrédito. Y las pymes un poquito más grandes, ¿qué es lo que hacían las instituciones financieras? Utilizaban la metodología de los créditos de las empresas grandes, del crédito corporativo. Es decir, por ejemplo, ahí hay un espacio. Hay un espacio, por ejemplo, hablar de crédito especializado para las pymes. Lo otro, también en la punta de la lengua tienen, cuando estaban los 16 candidatos, la palabra emprendimiento, ¿no? Todo el mundo quiere el emprendimiento, porque además suena bonito. Sí, pero no entienden bien, pero sí, les suena bien y usan como eslogan. Claro, y sobre todo, Francisco, hay que pensar en los emprendedores como en la universidad venimos trabajando el tema del emprendimiento desde el año 2000, que son 21 años. Y ahí mucho hablamos de lo que les denominamos los emprendedores 0 kilómetros. O sea, los 0 kilómetros que están solamente con ideas, y son los más jovencitos, los que tienen ideas novatos, ideas locas, que esas ideas locas se convierten en grandes emprendimientos cuando uno analiza la historia del emprendimiento en el mundo. Pero ¿qué resulta? Que no tenemos productos especializados para emprendedores. Por ejemplo, fondos de capital de riesgo para emprendedores 0 kilómetros. Porque el crédito, muchas veces mezclan, ¿no? Como no comprenden bien, pues los candidatos escuchan, ¿no? Sí, vamos a otorgar créditos para emprendedores. El crédito no es la mejor fuente de financiamiento para un emprendedor. ¿Por qué razón? Porque el crédito tiene que empezar a pagar capital por más que le den periodo de gracia. Entonces, por ejemplo, de eso se debería empezar a hablar. Lo otro, yo coincido con Walter, ¿no es cierto?, cuando hablaba y decía, bueno, en el país efectivamente el tejido productivo en términos de número de establecimientos, hay un gran número de micro, pequeñas empresas, medianas empresas y también muchos de estos actores de la economía popular solidaria. La idea es cómo logramos trabajar de manera sistémica, y cuando hablamos de manera sistémica significa interactuar entre todos, entre los micro, pequeños, medianos y las grandes empresas. Pensar en términos de encadenamientos productivos. Santiago hablaba, por ejemplo, del tema de la exportación, que tampoco se ha hablado, se ha escuchado mucho en los candidatos de cómo van a promover eso. Pero Wilson, además hay una cosa del sector en el que usted ha ido especializando y al que aporta permanentemente. Es si las MIPYMES, las pequeñas industrias, los emprendimientos, nos ayudan al manejo, digamos, al manejo casi del barrio en los temas económicos, vale la pena entonces buscar ahí ya no solo el financiamiento, sino las necesidades que tienen de desarrollarse y cómo, por ejemplo, cómo puede entablarse ahí el tema de la reforma laboral. Santiago decía que no sea por horas. Y algunos dicen, oigan, yo quiero tener trabajo aunque sea por horas, pero tener trabajo y tener un ingreso. Pero si son 4 horas, que reporten al Seguro Social, que me den garantías también. O sea, que no sea horas no más, sino horas que cumplan con todo, Wilson. Sí, Francisco, volvemos a lo mismo.
El debate, así como hace un momento hablábamos del financiamiento, que el debate se centraba solamente en el acceso, o sea, acceder a como dé lugar. Acá en el tema de lo laboral también, en todos estos últimos meses que se ha hablado de la reforma laboral y demás, que estoy de acuerdo, hay que hacer la reforma laboral, porque son viejos problemas a los cuales hay que buscarles nuevas soluciones con nuevas propuestas adaptadas a las nuevas realidades que vive el mundo, que vive el Ecuador. Entonces, ¿qué ha sucedido? Básicamente he escuchado, sí, o sea, la idea es que tengan trabajo, acceso, que está bien, no digo que no, pero también hay que trabajar en el cómo. Por ejemplo, yo no he escuchado a nadie que diga, por ejemplo, además de facilitar el acceso, también hablemos de cómo capacitar a la gente. Por ejemplo, ahí está el SECAP. Sí. Que para eso se creó, además reciben un porcentaje. Yo le preguntaba la semana pasada al ministro de Trabajo que qué pasó. Dice que el fondo con el que se creaba le transformaron y ese fondo simplemente lo han utilizado en otra cosa. Cuando el SECAP tenía certificación, y usted recordará que en Europa bastaba ese certificado para ya tener trabajo, Wilson. Es que justamente eso es lo que, o sea, vuelvo a señalar, o sea, tendemos, o sea, no trabajamos de manera sistémica las propuestas. Yo ahora estoy escribiendo un artículo que titula Una tercera vía, hablando ahora que se habla de la tercera vía. Pero capaz que aquí sale la tercera vía, pero solo que hay que obligarles a ustedes a ser candidatos, entonces. Pero sobre todo, Francisco, pensando de manera sistémica. El problema es que tendemos a trabajar de manera reducida. Esto de lo laboral que usted me pregunta. O sea, únicamente hablan de que cómo le facilitamos el acceso. A la gente está haciendo, estoy de acuerdo, hay que trabajar. Pero lo otro, decíamos, por ejemplo, capacitación. Usted topó el tema del SECAP. ¿Sí? Yo varias veces he repetido desde cuando yo trabajaba en el INSOTEC, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas. Siempre, inclusive hay un bonito proyecto en el 2003 justamente orientado a lo que es impulsar programas de certificación laboral por RAP. Sí. Eso debió haber hecho el SECAP, no la. Entonces, por ejemplo, eso se debería decir. Por ejemplo, ahora, por eso decía, son viejos problemas que hay que adaptar a la nueva realidad. Por ejemplo, la nueva normativa laboral debe tomar en cuenta el tema del teletrabajo. Por ejemplo. Esa es una realidad. El teletrabajo vino a quedarse. Quizá cuando ya regresemos a esa vida normal, que no deberá ser la misma normalidad antes de la pandemia. Cuando descubramos la nueva después de la pandemia, digamos entonces, para olvidarnos de regresar, avancemos a una nueva entonces, Wilson. Claro, esa es la realidad. O sea, en definitiva, por ejemplo, hablábamos de este tema por ejemplo, de las pymes, ¿no? O sea, hablamos de esta nueva realidad. Por ejemplo, esta nueva realidad, que luego ya se convertirá en algo normal, pero deberá ser diferente. Deberá tomar en cuenta, por ejemplo, todo ese proceso de digitalización acelerado que impulsó la pandemia, por ejemplo. Y en eso, por ejemplo, las micro, pequeñas, medianas empresas, hay que reconocer, y en varios estudios que hemos hecho desde el Observatorio de la PYME de la Universidad, antes de la pandemia, había muchos rezagos. Por eso es que ahora con la pandemia, en muchas micro, pequeñas y medianas empresas les ha costado digitalizarse. Algunas lo han hecho al apuro, algunos lo han hecho de manera emergente. Por eso es que cuando usted observa el funcionamiento de esas micro, pequeñas y medianas empresas ya en el mundo digital, en la actualidad tienen muchas falencias. Pero son oportunidades de mejora. Pero están avanzando. Les voy a pedir entonces a los tres, se nos fue el tiempo, y no solo que, como ha dicho Santiago, entiendo que el programa lo que quiere, sí, nos hemos explicado bien, resultaría decir, porque sí, lo que queremos es acercar y que la economía no sea una cosa extraña, porque es la realidad del país lo que está ahí en la economía, y cómo la manejen es. Entonces, les voy a pedir, ustedes han señalado los puntos de falencias, lo que sí topan y no topan los candidatos, incluso nos han dicho, oigan, hay las posibilidades de tener un acuerdo nacional con determinadas cosas en donde todo pueda funcionar. Wilson nos ha recordado lo de la capacitación y lo que se volvía esto de todos a la universidad, que antes no eran, recuperar, no sé, los colegios de agricultura, los colegios técnicos, en donde uno podía graduarse y salir a buscar ya trabajo y después pagarse la universidad. ¿Cómo era la sociedad? No queremos regresar ni al sacrificio ni a las diferencias esas. Pero sí, yo creo que esta nueva realidad y este nuevo reto nos lleva entonces a tener planteamientos mucho más claros en esta integralidad, Walter. Sí, Francisco. Ahora, Santiago decía
que no nos han dado los candidatos suficiente información sobre política económica, pero yo no creo que hay como pedirles, porque eso no trae a los votos, ¿no? Los, claro. los votantes quieren videos en TikTok con la gente bailando. Entonces, sencillamente eso es lo que ofrecen, porque tienen limitado el acceso que tienen al público, tienen que darle lo que les puede ganar votos. Pero sí hay propuestas, por ejemplo, en productividad decía, y ver las exportaciones. Claro. Él decía, por ejemplo, para las pequeñas empresas, dice, es imposible que una empresa pequeña pueda superar todos los enormes trámites y pagos de impuestos. O sea, las empresas grandes tienen departamentos montados para tratar con las superintendencias y con el SRI, etcétera. Hay que simplificar todo para que el pequeño empresario que no puede gastar tanto en cosas administrativas pueda pagar sus impuestos y pueda hacer sus trámites, obtener sus permisos sin tener un capital invertido en eso, por ejemplo. En el sector exportador igual, eliminar las cantidades de trámites y poder eliminar impuestos a la salida de divisas, que al final es un impuesto a la entrada de divisas, y luego en el asunto de inversión extranjera, la inversión extranjera viene en los sectores que tienen perspectivas de exportación, porque la economía interna no justifica la inversión extranjera. Ambos candidatos están a favor de la minería. Yo he hablado con ambos candidatos y están a favor de la minería. Lo que sucede es de que no lo ponen adelante en sus propuestas. Quien estaba en contra de la minería, Yacu Pérez, se quedó fuera. Entonces ahí sí van ambos, por supuesto, digamos, dentro de las normas ambientales que tiene el país y el cuidado, el celo de que no haya daños ambientales, va a haber gran cantidad de ingresos por el lado de la minería. Entonces, en ese sentido, sí yo creo que va a haber algo distinto a lo que teníamos antes. Básicamente va a haber inversión extranjera, va a haber tendencia a tratar de exportar. El problema con exportar es que el país es muy caro para exportar, porque se sigue una política, sobre todo durante el Correato, una política muy poco amable con el exterior, con las exportaciones, muy orientada a una política populista, ¿no? Muy poco la productividad. Pero entonces yo pienso que ahora ya no va a haber crédito externo, ya en cantidades grandes, ya no va a haber ingresos del petróleo a un nivel que permita al país vivir de esa renta. Pero puede haber lo de la minería. Es indispensable. Y Walter, uno de los candidatos, ha dicho que en el Asia hay un montón de plata que está ahí, que no sabe por qué no se la toma. Y entonces sí nos habla de un mayor endeudamiento. Y lo que sí estamos claros es que vamos a necesitar endeudamiento. A los costos y a los plazos son quizá las diferencias, Walter. Bueno, el endeudamiento igual quieren cobrarnos, ¿no? Entonces, claro, no es que nos van a prestar por otro motivo. Tenemos que tener una economía que garantice que se pueden pegar esos créditos. Yo no creo de que en Asia haya enormes cantidades de dinero para prestar si la economía no va a salir adelante. Puede haber vinculada al petróleo, pero ya la tenemos atados al petróleo. Dinero en el mundo es lo que más hay. Lo que sucede es que hay que crear las condiciones para que se venga el dinero. En estos años hemos tenido mucha inversión extranjera en actividades vinculadas a las camaroneras. Y de hecho el Ecuador en estos momentos está peleando el papel de ser el mayor exportador camaronero del mundo. Ha habido mucha inversión extranjera. En el sector de flores ha habido mucha inversión colombiana. ¿Ya? Entonces sí puede venir capitales, y en el sector minero sí puede venir mucho dinero. En la primera etapa eso sería inversión. Eso sería inversión, eso sería empleo, sobre todo en zonas que son deprimidas, con la promesa que a un futuro, porque el sector minero demora muchos años en convertirse en productivo, a futuro traería muchos ingresos. Entonces yo pienso que es un aliento para mejorar las perspectivas del país a mediano plazo. Por ahí habría cualquier cantidad de dinero, porque el Ecuador se ha demostrado, o sea, no es que se ha demostrado, se ha llegado a la conclusión a nivel de las empresas mineras que el Ecuador tiene las mismas condiciones que tiene el sector minero de Chile. Y Chile es uno de los mayores productores de metales en el mundo, sobre todo de cobre.
y que el Ecuador y en estos momentos está declinando su producción por la por los sustos, mucho tiempo, los sustos el Ecuador puede tomar ese papel, ¿no? Y de hecho el gran boom peruano de las últimas décadas ha sido básicamente minero. Entonces nosotros podemos tener eso no como fundamental en la estrategia, sino como complemento para poder salir de este tremendo endeudamiento. Lastimosamente, gran parte de esa riqueza minera iría para pagar los excesos del Correato. Estamos buscando cómo pagar los excesos para desarrollar la economía. Y ahí, claro. Así es. Wilson, los retos son entonces cómo diversificarnos y cómo potencializar las otras actividades que no solo dan trabajo, sino que además integran a la sociedad, educación, capacitación. Y ahí tanto los profesionales como las universidades tienen un rol específico, Santiago. Sí, antes de eso yo quería decir un poco, sé que está el tiempo encima nuestro, pero yo lo que decía es precisamente de la intervención de Walter y de Wilson, eso es que los candidatos no sean tan cicateros en los planteamientos, que no nos lleven a modelos cerrados, nada más, ese es mi mensaje final, central, porque la realidad es distinta, ya no es el Ecuador del inicio de la dolarización y no es el Ecuador de inicios de la segunda década del 2021. Entonces, nada más, ese es un mensaje. Y usted tiene razón, Francisco, porque cuando nos dice, ¿y por qué nos van a hacer caso? Entonces usted, doctor García, sea candidato, como decía un político, ganen las elecciones y ahí cambia la política pública. Claro. O sea, terrible, ¿no? Terrible. Entonces, porque ahí viene la única explicación que yo puedo dar en ese contexto, porque no me voy a quedar con su comentario, Francisco, es que la única explicación en ese contexto, ¿sabe cuál es? Es que tengamos mejor sociedad, que tengamos capacidad de propuesta, porque también la quejadera y no tener propuesta, si yo fuese político y directivo del Estado y no encuentro propuesta, entonces no hago caso a nadie. Claro, me voy con lo que yo tengo. Y si la sociedad y los medios de comunicación como este somos fuertes. Yo decía que nos tengan miedo, y un político me corrigió, que no nos tengan miedo a la opinión pública, que nos respeten. Entonces, eso hará la diferencia. Perdón, no me quise quedar con ese comentario porque no está bien. Hay salida, Francisco, para poner sobre la mesa lo que nos interesa a los ciudadanos. ¿Cómo me va a interesar un modelo exclusivamente de mercado? ¿Por qué tengo que respaldar eso? ¿Y por qué un modelo estatista? ¿Por qué? Entonces, bueno, ese es un mensaje y no soy asesor político de ninguno de los dos candidatos, ni me interesa. No, pero deberían invitarle. Expreso lo que la gente... Como usted mismo dice, no hace falta, y a mí me encantaría que ustedes tres sean candidatos y ojalá algún día alguien les convenza. Pero si les invitan a asesorarles, fíjense en lo que podrían ganar, no solo en posibilidades de reflexionar, sino en plantearles futuro al país. Lo más peligroso que nos puede pasar es que una política de ideas esté ausente. Y esa política de ideas tiene que venir desde las universidades, desde la sociedad organizada. Por eso siempre aposté no solo a los partidos políticos, sino a las organizaciones sociales. Wilson. Francisco. ¿Qué les planteamos al final? Con usted concluimos esta charla, que es un reto en definitiva. Bueno, yo creo que queda claro, ¿no? Que al final los ámbitos económico, los ámbitos social y político interactúan, ¿no? O sea, hay una interacción y producto de esa interacción se van generando una serie de desafíos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, se topó un tema importante relacionado a la educación técnica. Sí. Creo que el tema de la educación técnica se debe impulsar con fuerza. Hablábamos hace un momento, por ejemplo, de los programas de certificación laboral por rama industrial. Al final, ¿quiénes son los grandes beneficiados? Primero, bueno, el propio trabajador que claro, pero la empresa también. Luego la empresa, pues, o sea, es que además... Y en el contexto, como diría Santiago, lo integral, pues. Exacto. Ahí desarrollamos todos. Claro, y yo inclusive iría un poquito más allá. La palabra debería ser integrado. Y le digo un poco porque yo trabajo mucho todo el tema de pensamiento y acción sistémica. Inclusive vamos a crear todo un movimiento sobre ese tema que les daremos la noticia posterior. La palabra inclusive es integrado, porque integral es la suma de 1 más 1 más 1. Integrado, en cambio, son las interacciones, las interrelaciones que se generan. Entonces,
yo creo que el trabajar de manera, por ejemplo, lo que decíamos, si el trabajador está bien formado, se benefician las empresas. O sea, y si la empresa, por ejemplo, está pensando en mejorar la calidad, en mejorar la productividad, en ser más innovadoras. Por ejemplo, el tema de la innovación, tampoco he escuchado mucho sobre ciencia, tecnología, que es la base para generar innovación. Lo que pasa es que eso usaron para destruir la universidad y al otro sistema, porque todo era malo. La ciencia y tecnología nos llevó a Yacha, mi estimado Wilson. Claro, pero es que, Francisco, el problema fue el cómo, ¿no? O sea, yo creo que había la intención. O sea, la intención estaba en los libros, si usted quiere, estaba en las políticas, y no solo del Ecuador, del mundo. El problema es cómo lo hicieron, eso es otra cosa. Pero ¿qué es necesario? Es necesario. O sea, que las empresas mejoren la calidad, la productividad, la innovación. ¿De quién depende? También de la formación de la mano de obra. Y si las empresas, y si sumamos las tres cosas, calidad, productividad e innovación, las empresas son más competitivas. Y si son más competitivas, pueden enfrentar los desafíos tanto en el mercado nacional como en el mercado de exportación hacia afuera. Claro. Y ahí, por ejemplo, las pymes juegan un rol importante. Solo un dato, y con eso quizá termino, Francisco, porque es producto de una encuesta que lo hacemos cada 4 meses desde el 2011, que es una encuesta de coyuntura de la pequeña y mediana industria, que lo hacemos en varias provincias del país cada 4 meses. Por ejemplo, ese dato siempre lo repito porque eso nos da que ahí hay una oportunidad gigante para, por ejemplo, a través de procesos asociativos, las pequeñas y medianas industrias puedan convertirse en empresas exportadoras. La mayor parte de nuestras empresas, sobre todo de tamaño pequeña y mediana industria, trabajan 8 horas diarias, la mayoría en promedio. Y además trabajan los 5 días a la semana, es decir, sin hacer mayores sumas y restas, usted se da cuenta que hay una capacidad instalada que podría ser potenciada, lo uno para sustituir importaciones, por ejemplo. Pero ahí necesita, por ejemplo, la reforma laboral. Exacto, o sea, por eso se requiere todo esto, la reforma laboral, o sea, el tema del financiamiento. Yo recuerdo alguna vez cuando exponíamos los resultados de esta encuesta y justamente resaltábamos esta información que estamos dando aquí en este momento, de que hay una capacidad instalada porque ahí trabajan 8 horas, 5 días a la semana. Un empresario alzó la mano y dijo, pero vea, usted me está diciendo que si voy a trabajar 8 horas, ahora voy a trabajar 12 horas, me está diciendo que aumente el 50% de lo que yo trabajo, pero deme financiamiento, deme mano de obra calificada. Y por otro lado también lo que decían es, ayuden a promover espacios de asociatividad. Y ahí está. De esa manera las empresas, las de tamaño pequeño, puedan unirse y de esa manera puedan exportar, porque hacia afuera ustedes saben que si quiere uno colocar un pedido en términos de cantidad, una empresa solita, una pequeña, una mediana, no lo puede hacer. Claro. Las cantidades que piden son tan grandes que una pequeña no podría alcanzar a entregar el primer pedido, digámoslo así, ¿no? Yo les quiero agradecer, me voy a quedar entonces con esta palabra de integrados. Y si es que nos integramos todos, esto puede salir, así es que quiero agradecer al doctor Walter Respurrier, al economista Wilson Araque y al economista Santiago García. Muchas gracias por reflexionar públicamente a los tres. Esperemos que nos escuchen los candidatos, ¿no? Pero sobre todo la ciudadanía que sí nos escucha, reflexione sobre lo que ustedes han reflexionado. Un gusto saludarles. Muchísimas gracias. Han estado con nosotros el doctor Walter Respurrier, el economista Wilson Araque y el economista Santiago García. Ya volvemos. Estaremos con el ministro Andrés Michelena. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos